es lo correspondiente a la teoría de conjuntos. Entonces, la idea con el trabajo de esta unidad es que logren identificar las características más importantes de un conjunto como tal. La actividad es independiente, es decir, cada quien debe entregar su propio trabajo. Inició el 25 de marzo, finaliza el 21 de abril, es decir, el próximo domingo, y tiene un peso de 125 puntos. Es fundamental, fundamental esta actividad en lo que tiene que ver con la aprobación del curso, porque esta actividad es una de las que mayor puntaje tiene. Entonces, sí les recomiendo que hagamos todo lo posible por hacer la entrega el domingo. Y si tienen alguna dificultad con la entrega, pues me comuniquen por favor para ver a qué acuerdo podemos llegar. Bueno, entonces, recuerden que la actividad, ustedes deben escoger uno de los ejercicios, debieron haber escrito en el foro cuál ejercicio es el que van a escoger. Como les dije yo, en el grupo yo voy a hacer la realimentación de los aportes realizados hasta el día de mañana sobre el mediodía, es decir, que los aportes que se hagan durante el sábado, pues ya no tendrán la oportunidad de ser realimentados, es decir, no sabrán si están bien o están mal antes de ser subidos al foro. Los temas que se trabajaron en esta unidad fueron determinación de un conjunto, operaciones entre conjuntos y los problemas de aplicación que hacía referencias a los puntos 3 y 4. Y comencemos con esta primera parte, indicando que el conjunto es una agrupación o es una colección, y ahí donde está el objeto más importante del conjunto como tal, que es una colección bien definida de elementos o bien definida de objetos. Cada uno de esos elementos tienen una característica común de las que hagan acá propiedades específicas que hace que pertenezcan o no pertenezcan al conjunto. Cuando yo tengo un elemento, yo sé que ese elemento está bien definido y que el conjunto también está bien definido, cuando podemos decir con plena certeza si ese elemento pertenece o no pertenece al conjunto dado. El elemento, dice acá, llamaremos elemento a cada uno de los objetos que pertenecen o que hacen parte del conjunto como tal. Entonces, el primer punto de la actividad corresponde a lo que tiene que ver con la determinación de un conjunto. Y cuando hablamos de determinar un conjunto es nombrar los elementos que hacen parte de ese conjunto. Entonces hay dos formas de determinar el conjunto. Hablamos de determinarlo por extensión y hablamos de determinarlo por comprensión. Por comprensión, en eso consistía el primer punto del trabajo, es cuando decimos la característica de los elementos que pertenecen a ese conjunto. Y tiene que ser una característica muy bien definida. Entonces, si yo digo son números pares, pero yo me doy cuenta que el conjunto está solamente hasta el número 18, entonces significa que yo estoy determinando mal el conjunto. Porque cuando yo digo que el conjunto está formado por números pares, entonces estoy hablando de un conjunto infinito. Entonces ahí es donde tenemos que tener bien en cuenta que tenemos que cumplir con todas las características que hacen parte del conjunto. Por ejemplo, acá dice, conjunto A es igual a X, tal que X es un número natural par menor a 20. Es decir, ya estamos hablando exactamente de quiénes, estamos completamente seguros de quiénes son los elementos que pertenecen a ese conjunto. El número 2, el 4, el 6, el 8, el 10, 12, 14, 16 y 18. Ni siquiera hace parte el 20 de ese conjunto. Entonces, ahí es cuando yo sé que el conjunto quedó bien determinado. Y ahí es donde en algunas ocasiones estamos dejando los conjuntos escritos de forma corta, por así decirlo. Entonces, permítanme un segundo, les muestro. Acá, por comprensión, X tal que X es una vocal. Ya sabemos exactamente quiénes son los elementos que pertenecen a ese conjunto, A, E, I, O, U. Si tomamos la letra M, entonces, si tomamos una letra cualquiera del alfabeto, por ejemplo, decimos, no, el conjunto L. Entonces ya sabemos que ese conjunto no pertenece a este conjunto M. Eso quiere decir que el conjunto quedó bien definido. Y acá, rojo, naranja, amarillo, verde, y acá muestran otros colores, entonces ya tenemos completamente claro quiénes son los elementos de manera explícita, quiénes son los elementos que forman ese conjunto. Ahí es cuando lo nombramos por extensión. Entonces, por ejemplo, acá, déjame, yo cierro esto. Listo. Por ejemplo, acá. Así más o menos está descrito
los ejercicios del conjunto, del taller, de la tarea. Por ejemplo, nos muestran ese conjunto. X tal que X es un mes del año y tiene 30 días. Entonces estamos hablando de un mes del año que tiene que cumplir con esas dos características, pues que además de ser un mes, tenga 30 días. Ahí ya podemos nombrar el conjunto por extensión y en esa parte prácticamente ningún estudiante ha tenido inconvenientes. En la segunda parte sí. Por ejemplo, en ese ejercicio en el que nos hablan del presidente, entonces, o del alcalde, perdón, creo que hablan de un ejercicio en el que nos piden el alcalde o el alcalde de Bogotá. Entonces tenemos que hablar, perdón, del alcalde actual de Bogotá. Tenemos que nombrar esa palabra o si no, encontraríamos una cantidad grande de alcaldes, de personas que son alcaldes o que han sido alcaldes de Bogotá. Ahí entonces tenemos que tener bien claro cómo es que vamos a definir. Cuando es un número, cuando son los múltiplos de 3, yo voy a conectar mi tableta acá. Por ejemplo, imagínense ustedes que uno de los conjuntos fuera este. Digamos que uno de los que estamos hablando fuera este. Digamos el conjunto A. Los que les muestran a ustedes. Por ejemplo, digamos que es el conjunto B. Entonces yo digo es el conjunto 5, 10, 15, 20. Y ahí terminó el conjunto. Yo digo, bueno, es un conjunto finito. Entonces cuando yo lo determino, cuando lo escriba por comprensión, tenemos que tener completamente claro qué elementos son los que conforman ese conjunto y así escribirlo por extensión. En algunos casos he encontrado trabajos en los que escriben el conjunto y lo dejan así, simplemente dicen, ya el conjunto está escrito, no hay que hacerle nada más. No. En la tarea dice el punto uno, si el conjunto está escrito por comprensión, escríbalo por extensión. Y si el conjunto está escrito por extensión, escríbalo por comprensión. O sea que en este caso, nuestra tarea es cómo escribimos ese conjunto por comprensión. Entonces, ¿por qué no me hacen el favor y abren los micrófonos y me cuentan qué característica común tienen todos estos números? Entonces decimos, comenzamos siempre con el X, la línea que significa tal que, o sea, vamos a nombrar a todos los elementos X tal que, y ahora sí decimos la característica de esos elementos. Entonces, abran los micrófonos, cuéntenme, ¿qué Eh, característica, creo, co- qué creo que característica tienen en común? Dime, perdón. creo que la ley sería que son XX, son múltiplos de 5, ¿no? Exacto, X es Correcto. múltiplo de Así es 5. que Exacto, muy bien. Pero ahí no termina la comprensión del ejercicio, ahí no termina la determinación del ejercicio. ¿Por qué? Porque si dejáramos que fueran todos los múltiplos de 5, entonces acá tendría que estar escrito con puntos suspensivos para determinar que el conjunto es pero, un conjunto pero, infinito. Entonces ahí pero decimos, también eh, menor exacto, que cumple 20 con dos porque condiciones. Exacto, entonces decimos y, este símbolo, o la letra I, entonces decimos y x es menor menor o igual a 20. que Podemos escribirlo así. 20. O podemos escribir, por ejemplo, x es menor que 21. Ya sabemos que los múltiplos de 5 que son menores que 21 son 5, 10, 15 y 20. Listo. Pero podemos escribirlo así. Entonces, x tal que x es un múltiplo de 5 y x es menor o igual que 20. Ahí ya termina la determinación correcta del ejercicio. Entonces ahí sí ya terminamos. Cuando queda así, entonces quedó bien determinado por comprensión. Entonces ahí ya no vamos a tener ningún inconveniente. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a continuar acá. Cuando ustedes obtengan una respuesta en la cual uno de los conjuntos tiene un elemento único, o sea, solamente hay un elemento, entonces, además de ser un conjunto finito, sí, es correcto, es un conjunto finito, un conjunto unitario. Entonces, no vayan a escribir solamente conjunto finito porque entonces la respuesta quedaría corta. Si usted resolvió el ejercicio por comprensión, por ejemplo,
a decir acá, por ejemplo, eh, digamos acá, acá, por ejemplo, si dijéramos acá, x tal que, x tal que, eh, x es múltiplo de 2, x es un múltiplo de 2, y además de eso, x se encuentra entre 3 y 5. Entonces, ¿cuáles son los múltiplos de 2 que son mayores que 3, pero menores que 5? Entonces, en ese caso, digamos que ese sea el conjunto A. Entonces, en ese caso, el conjunto A está formado por un único elemento, que es el número 4. Entonces, si ustedes me dicen, ese conjunto y es correcto de ser, además de ser finito, es un conjunto que tiene un nombre propio, es un conjunto unitario. Entonces, por ejemplo, en ese ejercicio en el que hablan de la estación del año, es una sola estación del año, hay una única estación del año que cumple con las características que están nombrando ahí, que creo que es la primavera. Entonces, cuando escriban ese conjunto, ustedes van a decir, bueno, la respuesta es única. Entonces, tipo de conjunto que tenemos ahí es un conjunto unitario. Es más, si ustedes me dicen que el conjunto es unitario sin decirme que el conjunto es finito, igual el ejercicio está bien. Pero si me dicen que el conjunto es finito sin decirme que el conjunto es unitario, ahí sí la respuesta estaría parcialmente correcta. Listo. Hablamos de los números de los conjuntos infinitos, ahí sí ya cuando aparecen los puntos suspensivos, entonces ya hablamos de conjuntos infinitos, como esos que ustedes ven acá, conjuntos vacíos en los cuales no tienen elementos como este, que X es una mujer mayor a 500 años, entonces en este momento no tenemos una mujer ni un ser humano con esa capacidad de vivir más de 500 años. Entonces ahí tenemos el conjunto es un conjunto vacío. Que X es un mes con 50 días, también es un conjunto vacío porque no existe, se puede representar de cualquiera de las dos formas. Listo. Este conjunto, por ejemplo, que ustedes ven ahí, también es un conjunto vacío porque dice que es un número par y que además de eso es mayor que 2 y es menor que 4. El único número natural mayor que 2 y menor que 4 es el 3 y resulta que el 3 no es par. Si no aparece acá la linecita, si no aparece ahí la linecita, significa entonces que acá la linecita significa entonces que no es igual, solamente es mayor o solamente es menor. Permítanme, yo voy a tomar acá la opción de puntero. Y aquí están conjuntos unitarios, como yo les decía, que tienen un único elemento. Listo. En esta primera parte, en este primer punto del ejercicio de la tarea, ¿ustedes tienen alguna duda con respecto a los ejercicios que han escogido? ¿Tienen alguna duda con respecto a lo que han desarrollado o esa parte ya la tienen clara? Listo. Si tienen alguna duda en algún momento con respecto al ejercicio que les correspondió, con respecto al ejercicio que escogieron, por favor me dicen y aclaramos la duda acá, no hay ningún problema. Cuando hablamos de la cardinalidad de un conjunto, es decir, cuántos elementos tiene el conjunto, son los elementos que podemos contar dentro del conjunto. Cuando el conjunto no es contable, como los conjuntos infinitos, pues decimos que el cardinal es infinito, como acá. X tal que X es un número par, ¿no? Ese conjunto es infinito, es decir, no tiene un cardinal como tal. El cardinal es infinito. No hay un número que represente cuántos elementos tiene y cuando es vacío, pues el cardinal es cero. Listo. Acá vamos a una parte supremamente importante.
las operaciones entre conjuntos. Unión, tomamos todos los elementos de los dos conjuntos. Intersección, tomamos los elementos en común que hay entre los dos conjuntos. La diferencia, los elementos, como dice A menos B, estamos hablando de los elementos que sí pertenecen a A, pero no pertenecen a B. Y acá, este conjunto, me he dado cuenta yo que han tenido bastante dificultad acá. La diferencia simétrica corresponde a los elementos que pertenecen a A y también pertenecen a B, pero no pertenecen a la intersección. Es decir, lo que vamos a quitar en la diferencia simétrica es los elementos que pertenecen a ambos conjuntos. Entonces, no se graben solamente esta imagen, sino que piensen en el significado como tal. Todo el conjunto, todo el primer conjunto, todo el segundo conjunto, pero vamos a quitar los elementos que pertenecen a ambos. Listo. Y acá tenemos el complemento, que es lo que le falta a un conjunto para ser igual a la universal, como es el caso acá. Entonces, miremos esto, por favor. Quiero que miremos acá. Imagínense que ustedes en su trabajo tuviesen que desarrollar un ejercicio como este. Y acá me dice, a complemento, encuentren los elementos que están en el conjunto. Y acá les dicen a ustedes que tienen que escribir paso a paso, describir paso a paso, cómo es que desarrollan ustedes esta parte. Entonces acá me dice, por ejemplo, A complemento menos B unión C. Entonces vamos a escribir los elementos que pertenecen a ese conjunto. A complemento menos B unión C. Entonces, primero identifiquemos quién es ese conjunto A complemento. Entonces, el A complemento es todo lo que está por fuera de A. Si yo fuera a utilizar, digamos, acá, por ejemplo, suponiendo que este sea el conjunto A, listo, que este sea el conjunto B y que este sea el conjunto C. El conjunto A complemento sería todo lo que le falta al conjunto A para ser igual al universal. Entonces, por ejemplo, todo esto le hace falta al conjunto A para ser igual al universal. Listo. Ahora dice, voy a intentar disminuir esto un poquito para que me quepa el otro. Listo. Todo eso que está acá es lo que llamamos A complemento. Listo. A complemento. Ese es el conjunto A complemento, así es como lo vamos a hacer en el trabajo. Luego me dice, bueno, vamos a quitarle B unión C. Entonces vamos a reconocer quién es el conjunto B unión C. Entonces, vamos a unir B con C. B unión C significa todos los elementos de B unido con todos los elementos de C. Listo. Entonces esto que vemos acá es B unido C. Listo, B unión C. Entonces cuando decimos A complemento menos B unión C, significa que yo voy a tomar todo el conjunto que está acá, al que llamamos A complemento, todo este conjunto. Vamos a tomarlo, pero le voy a quitar lo que está coloreado con rosado, porque a esto le quitamos esto. La diferencia, si tuviéramos la posibilidad de poner esto encima de esto, voy a quitarle todo el conjunto C, esto, todo el conjunto C. Entonces, la diferencia sería esto que vemos acá. Es decir, el resultado en este caso sería esto que ustedes ven acá. A complemento menos B unión C. Entre paréntesis va esa parte. B unido C. Entonces significa que solamente estamos hablando del complemento del conjunto, lo que está por fuera. Ahora, ¿en qué me he dado cuenta yo que hemos tenido bastante dificultad? En lo que tiene que ver con la diferencia simétrica. Por ejemplo, si me dicen A diferencia simétrica B intersectado C. Hagámoslo diferente. Por ejemplo, digamos que vamos a calcular el conjunto A menos C, diferencia simétrica con C complemento. Una vaina así. A menos C,
diferencia simétrica C complemento. Entonces, lo primero que hacemos, obviamente, es calcular estos dos conjuntos. ¿Listo? Entonces, identifiquemos quién es el conjunto A menos C y luego identificamos quién es el conjunto complemento. Finalmente, identificamos quién es la diferencia simétrica de los dos conjuntos. Y ya les digo cómo vamos a hacer ahí. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, acá, voy a tomar el conjunto A menos C. Primero que todo, voy a dibujar o graficar el conjunto A menos C. Listo. Sería todos los elementos que pertenecen al conjunto A, pero no pertenecen al conjunto C. O sea, que están únicamente en A, pero en C no pertenecen. Entonces, en ese caso, ¿quién sería? Sería todo el conjunto A, por así decirlo, pero le vamos a quitar el conjunto C. Es decir, que acá, le vamos a quitar esto y le vamos a quitar esto, porque es lo que pertenece a A, pero no puede estar dentro del conjunto C. Listo, ahí tenemos entonces el conjunto A menos C. Poner esto por acá más adelante. Listo, ese es el conjunto A menos C. Escribirlo acá. A menos C. Los elementos que están en A y no están en C. Listo. Ahora voy a ubicar el conjunto C complemento. Entonces, lo mismo voy a tomar acá este conjunto de referencia acá. C complemento, como ya lo dije anteriormente, sería todo lo que le falta al conjunto C para ser igual al universal. Es decir, todo lo que está fuera del conjunto C. Entonces, por ejemplo, C complemento sería todo esto que vemos acá, todo lo que está por fuera de C o todo lo que le falta a C para ser igual al universal. Listo. Eso que vemos ahí corresponde al conjunto C complemento. ¿Y cómo hacemos nosotros para encontrar una diferencia simétrica entonces entre esos dos conjuntos? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es escribir todos los elementos de ambos conjuntos. O sea, tenemos que escribir, esto tiene que aparecer, esto tiene que aparecer, todo lo que está sombreado tiene que aparecer. Y luego, ¿qué hacemos finalmente? Vamos a quitar lo que pertenece a ambos conjuntos. ¿Cómo así? Entonces, por ejemplo, este es el conjunto A menos C. Listo. Aquí lo escribo. Ahora esto le voy a agregar el conjunto C complemento, que es que es todo esto, perdón, esto no. Esto que está acá también, esto que está acá también, o sea, esto también, eso también. Entonces ahora la pregunta es, ¿cuál es la intersección? ¿Qué es lo que se repite entre los dos esquemas? Entonces ahí nos damos cuenta que lo que está repetido entre este primer esquema y ese segundo esquema, entre esos dos esquemas, lo que está repetido es esta parte y esto, porque se repite acá y acá. Incluso lo podemos colocar con el mismo color. Esta parte está acá y acá también. Esta parte está acá y acá también. O sea que la parte morada está en ambos conjuntos, tanto en A menos C como en C complemento. ¿Eso qué quiere decir? Que esa parte no puede aparecer en la respuesta final. Le quitamos esto y le quitamos esto. Es decir, esa parte que coloqué de color morado no puede aparecer ahí, entonces lo borramos, lo eliminamos. O sea que en este caso la diferencia simétrica corresponde a esto que vemos acá. Siempre la diferencia simétrica, entonces será los elementos que están en los dos conjuntos, tanto en el primero como en el segundo, pero quitando los elementos que pertenecen a ambos conjuntos de manera simultánea, es decir, eliminando la intersección. Por eso es que cuando hablamos de la diferencia simétrica entre dos conjuntos, normalmente la escribimos como que la diferencia simétrica entre A y B es igual a A unión B menos A intersección B. En otras palabras, la diferencia simétrica es a la unión le quitamos la intersección entre los dos conjuntos. Tenemos la unión de los dos conjuntos, pero le eliminamos la intersección de los dos conjuntos. Independientemente de cómo estén dibujados, lo que tenemos que hacer efectivamente es eso. Quiero que me cuenten ahora sí, por ejemplo, yo acá veo a ejercicios como a diferencia simétrica C menos B. Hagamos alguno parecido. Dice acá, o también acá hay algunos como a diferencia simétrica C complemento a menos B, que son un poco más
más elaborados. Entonces revisemos, por ejemplo, cómo haríamos para abordar un ejercicio como ese. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer alguno parecido, no igual, pero sí vamos a mirar alguno parecido a ese. Por ejemplo, suponiendo que esos son los conjuntos A, B y C, entonces vamos a identificar el conjunto, por ejemplo, que diga eh, B diferencia simétrica C complemento menos, a buscar uno parecido a los que están acá. Por ejemplo, digamos acá, menos A intersección B. Listo. Entonces, si les aparece un conjunto así parecido a ese, tengan en cuenta hacer el paso a paso. Entonces, el truco en esta parte está en hacer todo con calma y el paso a paso de cada cosa. Entonces, comencemos con el primero. B diferencia simétrica C. Antes del complemento, vamos a reconocer quién es el conjunto B diferencia simétrica C. Entonces, en ese caso, hablamos de los elementos que pertenecen a B, perdón, pertenecen a B, pertenecen a C, pero eliminamos, o sea, cojo todo el conjunto B, por ejemplo, cojo todo el conjunto B, cojo todo el conjunto C, pero vamos a quitar los elementos de la intersección entre B y C. Listo, entonces quitamos estos dos. Esto que vemos acá, esto que vemos acá es B diferencia simétrica C. Este primer conjunto es el que llamamos B diferencia simétrica C. Listo. Pero aquí me está hablando del complemento. Entonces ahora vamos a hallar el complemento. Entonces, ¿cómo reconocemos el complemento? ¿Cómo reconocemos el complemento en este caso? Entonces, todo lo que le hace falta al conjunto que acabamos de identificar, todo lo que le hace falta a este conjunto para ser igual al universal. Entonces tenemos que igualar a este conjunto con el conjunto universal. Entonces le hace falta esta parte, le hace falta esta parte, le hace falta lo que está acá afuera. Entonces vamos a sombrear todo lo que le quedó haciendo falta. Le quedó haciendo falta esto, ¿listo? Le quedó haciendo falta esto, listo, aquí lo colocamos. Y le quedó haciendo falta esto, listo. Entonces colocamos todo lo que le quedó haciendo falta. Entonces, esto es a lo que llamamos B diferencia simétrica C complemento. Listo, acá lo escribo. B diferencia simétrica C complemento. Listo. Ahora dice que vamos a hallar A intersección B. Entonces identifiquemos acá finalmente A intersección B. A intersectado B. Listo. Esto que vemos acá es el conjunto A intersectado B, no tiene mayor pierde. A intersectado B. Ahora sí, finalmente vamos a hallar este conjunto que está acá. Vamos a identificarlo acá. ¿Quién es el conjunto B diferencia simétrica C complemento? Le vamos a restar, le vamos a quitar el conjunto A intersectado B. Entonces, lo que tenemos que hacer es, nuevamente coloco el conjunto que tengo acá de color celeste. Lo voy a colocar todo como está acá. Esto, esta parte también. Pero ahora le voy a quitar, voy a borrar, voy a colorear con blanco esta parte de acá, esto y esto que está coloreado con morado. Entonces acá pues no tienen nada en común, no tengo nada que borrar, pero esta parte que está acá sí pertenece acá también. Entonces la tengo que quitar. Entonces la coloreo acá con blanco porque estamos hablando de una resta. Entonces la resta hace referencia como a quitarle. Entonces a este conjunto le vamos a quitar este conjunto. Entonces a este conjunto le quitamos esto y le quitamos esto que está de morado. Listo, le quito esto y le quito esto. Lo que obtengo ya es el conjunto B diferencia simétrica C complemento menos A intersectado B.
Y así es como tienen entonces que hacer el paso a paso de los conjuntos y luego pues como cada uno de ellos va acompañado, cada uno de ellos va acompañado de un valor, como es en este caso, o de unas letras, en este caso son números, ustedes tienen ahí unos números. Entonces en ese caso ustedes simplemente colocan quiénes son los elementos que pertenecen a esos conjuntos. Entonces recuerden que ahí les hacen unas preguntas. Ahí les preguntan, unas letras aparecen ahí, y ahí les preguntan a ustedes que haya la operación y que además diga el cardinal del conjunto. Es decir, nos toca decir cuántos elementos están contenidos ahí en ese conjunto. Listo. Así es como tienen que solucionar entonces el punto número 2. Y el punto número 3, bueno, de ahí díganme si tienen alguna duda con respecto a esa parte. O ahí no hay dudas. No, profe, no, nada, no hay ninguna duda. Listo. Y entonces, vamos a la aplicación del teorema de la teoría de conjuntos. Cuando trabajen ustedes con la aplicación de teoría de conjuntos, por favor sean muy cuidadosos y muy cuidadosas con la elaboración de esos conjuntos. Por ejemplo acá, si me deja pegar el diagrama acá. Sí, listo. Por ejemplo acá. Imagínense que nuestro ejercicio fuera este. Entonces acá dice, al finalizar el periodo académico se hizo una encuesta a 120 estudiantes de quinto. Déjame, yo coloco acá el lápiz. Son 120 estudiantes. Listo, tengamos en cuenta eso. ¿Qué quiere decir ese 100 estudiantes, esos 120? Que al sumar todos los elementos de acá, de ese conjunto, el resultado, al sumar todos esos números que están, que nos vamos a colocar ahí, el resultado tendrá que ser necesariamente 120. Bueno, ahora sí. Y me dicen, 8 estudiantes perdieron las 3 materias. Esa es la primera parte que ustedes deben identificar independientemente si aparece al inicio o al final. Es decir, ¿quiénes son los elementos que están en la intersección de los 3 conjuntos? Entonces, cuando aparezca ese elemento, ese es el primero que tienen que ubicar antes de ubicar cualquiera de los otros. Entonces, acá, suponiendo que ese es el conjunto, dice acá comercio internacional, entonces digamos que sea este, digamos que a este le vamos a llamar comercio. Administración financiera, que sea el conjunto A, administración financiera, y digamos que este sea el conjunto economía. Listo. Ustedes lo ubican como quieran. 8 estudiantes perdieron las 3 materias. Ese 8 lo vamos a ubicar acá en la intersección de los 3 conjuntos. Luego dice 20 perdieron comercio internacional y administración financiera. Ese I hace referencia a que pertenece a los 2 conjuntos de manera simultánea. Entonces tenemos que ubicar la intersección entre el conjunto comercio internacional, es decir, este conjunto, y el conjunto administración financiera, o sea que, digamos, es esto que vemos acá, esta parte que vemos acá. Ahí debemos ubicar el 20, pero en realidad no debemos ubicar acá el 20 como tal, sino que ubicamos el número 12. ¿Por qué? Porque es que la intersección es toda esta. Todo esto que vemos acá es la intersección de los 2 conjuntos y eso debe dar como resultado 20. No significa que yo voy a escribir 20 acá, no. La suma de estos 2 elementos tiene que darme 20, a menos que me dijera cosas como la siguiente. 20 perdieron comercio internacional y administración financiera únicamente, o 20 perdieron solamente comercio internacional y administración financiera. En ese caso, si el conjunto está descrito de esa forma, entonces eso quiere decir que ese 20 pertenece exclusivamente a la intersección de ellos, pero no a la intersección de los 3. Entonces ahí sí ubicaríamos acá el número 20, ahí sí, pero en este caso no. Simplemente es toda la intersección y la intersección es toda la intersección ahí. 17 estudiantes perdieron administración financiera y economía, o sea que acá, al sumar estos 2 valores, el resultado debe ser 17. Entonces aquí ubicamos el número 9. Listo. Ahora dice, ya tenemos estos 2 datos, ya tenemos este dato. 24 estudiantes perdieron comercio internacional y economía solidaria. Es decir, acá la suma de estos dos en la intersección de ellos
Ese I significa que pertenece a los dos conjuntos, o sea que siempre que aparezca ese I hará referencia a una intersección. Siempre será hay una intersección cuando hablamos de la letra I. Entonces significa que acá la intersección entre ellos debe sumar 24. O sea que acá debe ir el número 16. Listo. Y luego dice, 50 estudiantes en total perdieron comercio internacional. Y ahí es donde estamos cometiendo algunos errores. Entonces resulta que algunas personas acá, digamos en este caso, me escriben el número 50 acá. Entonces no. Cuando hablamos de 50 estudiantes en total perdieron el comercio internacional, significa que yo debo sumar los cuatro valores, este valor, este valor, este valor y este valor, y el valor que voy a colocar acá, y los cuatro valores deben sumar 50. ¿En qué caso yo ubicaría el 50 acá? Lo mismo que les dije hace un momento. Si acá dijera, por ejemplo, 50 estudiantes perdieron únicamente comercio internacional. Ah, bueno, ahí sí coloco acá el 50. Listo, y no hay ningún problema. ¿Cómo iría en este caso? Entonces sumemos 16, 12 más 8 me da 20, 12 más 8 me da 20 y 20 más 16 me da 36. Entonces, para completar los 50, me faltan 14. Y aquí tenemos 14. Verificamos, 16 más 14 me da 30, 12 más 8 me da 20 y 30 más 20 me da 50. Listo. Entonces, ya ahí tenemos los 50 estudiantes que perdieron comercio internacional. 67 estudiantes en total perdieron administración financiera. Entonces, lo mismo, si sumamos estos tres datos con el dato que me hace falta acá, debe darme un resultado de 67. 12 más 8 me da 20, 20 más 9 me da 29 y lo que hacemos es restar. A 67 le restamos 29. Listo. O sea, me hacen falta acá 38. Listo. Si sumamos acá, 12 más 8, 20, 20 más 38 me da 58, eh, y más 9 me da 67. Listo. Ahí vamos bien. Y vamos con el último. 50 estudiantes en total perdieron economía solidaria. Lo mismo, la suma de los tres, de los cuatro, debe darme como resultado 50. Entonces, 16 más 8, 24, 24 más 9, 33. Y entonces para los 50 me faltan 17. Si me equivoco, me indican, por favor. Creo que aquí coloqué el número equivocado. 9 más 8, 17. 17 más 16 me da 33. Y 50 menos 33, así está bien. 17, listo. Conclusión. Acá tenemos entonces los tres conjuntos ya formados. Entonces la pregunta ahora que me debo hacer o que ustedes se deben hacer cuando ustedes revisen su conjunto sus conjuntos es, bueno, mi población es de 120 estudiantes. Entonces, ¿será que en este momento la suma me da 120? Entonces tenemos que verificar esa suma. Entonces no es sumar. En algunos casos me hacían esa pregunta, porque si yo sumo 50, si yo sumo acá 50, 67 y 50, pues me da más de 120. Entonces está mal planteado el ejercicio. Entonces, yo les digo, no, no está mal planteado. Lo que pasa es que 50, entre estos 50, 67 y 50, hay varios elementos en común, como son esos que ustedes ven acá en la intersección. Entonces ahora sí sumemos. Por ejemplo, yo sé que todo el conjunto C, ya sabemos que todo el conjunto C, eh, que son el de comercio, en total son 50. Listo. O sea, yo sumo estos 50 más 38 más 9 más 17. Voy a hacer la suma acá, discúlpenme el desorden. 50, que son todo el conjunto C. Le voy a sumar los 38 que están arriba, estos de acá. Le voy a sumar estos 17 y estos 9. O sea, 26. Sumamos esos tres valores. 8 más 6, 14. Y acá 6 y 5, 11. Llevo 114. O sea, el resultado de la suma total
de lo que lleva hasta el momento, son 114. Es decir, que hubo 6 estudiantes, porque para los 120 me faltan 6 estudiantes, que no perdieron ninguna de las 3 materias. Cuando ustedes planteen su problema, deben tener en cuenta, primero, que en cada uno de esos espacios debe ir un solo número. Un solo número. No puede ir acá el 38 y el 5 o el 38 y el 6. No, no puede. No puede. Debe ir un solo número. Otra cosa es que la suma de los elementos que están acá dentro del conjunto A debe coincidir con lo que me están pidiendo acá. Acá me dice administración, son 67, entonces acá la suma debe darme 67 en administración. Y además de eso, la suma de todos los elementos, de todos los elementos que vemos dentro del diagrama, debe sustituirme la cantidad de elementos que están dentro de la población. Si yo veo que se cumplen esos 3 ítems, significa que yo escribí el diagrama de manera correcta o construimos el diagrama de manera correcta. Ahí en ese punto sí quiero que hagamos un pare y ustedes me digan efectivamente si ustedes tuvieron alguna dificultad con ese ejercicio o ya esa parte está completamente clara y no tienen problemas ahí con eso. Quisiera que me cuenten ahí si tuvieron algún inconveniente ahí con esa parte. Profe, para desarrollar eso no tuvo ningún inconveniente porque ya uno, como usted explicó, ya uno seguía basado en eso y ya, bueno, yo gracias a Dios solo di también una parte en el colegio y por eso no me hizo tan difícil entender eso. Ah, ok. Las demás personas no tuvieron inconvenientes. Listo. Bueno, antes de que continuemos y terminemos acá esta última parte, quiero que por favor, antes de explicar el último ejercicio, ingresemos al campus y demos se inscriban nuevamente en el CIPAS o den la calificación del CIPAS como tal, antes de que lo finalicemos, porque nos están solicitando que pues, vamos a dar unos puntos adicionales pues a la participación y demás, pero tiene que haberse ustedes inscrito al CIPAS desde el campus como tal. Entonces, vamos a Pero dar yo 5 minuticos para que lo hagamos, o están desde el celular, en este, en este CIPA yo no me escribí. ¿no? Bueno, pero todavía lo pueden hacer, porque no lo hemos terminado y yo no lo he cerrado. Todavía lo pueden hacer. Entonces, mientras les explico la última parte, sí les pido el favor que si no se han inscrito, lo hagamos y de una vez hagamos la evaluación del CIPAS. Ahí está en el documento está cómo se hace la evaluación del CIPAS como tal. Y la asistencia, ¿no? Porque ahí esa es la forma para indicar la asistencia y porque tenemos que tomar la asistencia directamente del campus. Bueno, las demás personas, Sandra, Gabriela, Viviana, ¿tuvieron algún inconveniente con ese ejercicio, con esa parte del ejercicio o ya esa parte ya la terminaron? Porque si en este momento, como les digo, si no se preocupen, si tienen algún inconveniente ahí con el desarrollo del punto 2 o del punto 3, pues podemos aprovechar este espacio que nos queda, estos 40 minutos que nos quedan para aclarar las dudas que tengamos. Hola, buenas noches. Hola, No, Sandra, cuenta. maestro, ya, yo realicé todo, gracias. Ah, ok, vale. Listo. Yo sí tuve inconveniente con el punto 3. Con el punto 3, Sí, señor. vale. ¿Qué letra escogiste? La letra A. La letra A. Letra A. Te voy a dar una luz de cómo debes trabajar esta parte. El ejercicio menciona que se realizó una investigación, acá, se realizó una investigación sobre el empleo, se realizó una investigación sobre el empleo de una muestra de 300 de sus egresadores. O sea, la suma de todos los elementos debe darme como resultado 300. Y tenemos 3 conjuntos.
Entonces, voy a trabajar. ¿Sí? Por acá voy a reducir esta pantalla acá un poco. Y la idea es que trabajemos de las dos formas. Listo. Entonces, listo. Entonces, acá nos dicen, recopiló información sobre sus áreas de trabajo y los resultados fueron obtenidos en 3 campos laborales. Educación, digamos que acá, educación, escojo acá. Pongamos que educación lo vas a nombrar acá con este conjunto, con la letra E. Profe, una pregunta, Señor. sí, antes de avanzar. Aquí en la plataforma me aparece que tarea 2, pensamiento lógico matemático, Sergio Durán. Esa es. No, no, señor. Es la que dice. Espérame, le digo cómo es que aparece acá. Que aparece con mi nombre, Carlos González. De 7 a 8:30. De 7 a 8:30, sí, señor. Bueno, muchas gracias. Aparece. Sí, así aparece. Carlos, CIPAS Unidad 2, Carlos González. Y aparece raya teoría de conjuntos, PLM. De 7 a 8:30, sí, señor. Listo. Entonces acá dice. Los resultados fueron educación E, salud S y tecnología T. Entonces acá eso es lo que vamos a escribir acá. Salud S y tecnología T. Listo. ¿Qué es lo que tienes que ubicar? Lo primero que tienes que hacer es ubicar cuál de todos esos elementos, cuál de toda esa información que me están mostrando acá, toda esa información que me están mostrando ahí, ¿cuál de ellas hace referencia a la intersección de los 3 conjuntos? Entonces, en ese caso, uno lo que busca es cuál es el elemento que pertenece tanto al conjunto E, como al conjunto S, como al conjunto T. Entonces, ¿cuál de esos elementos pertenecen a los 3 conjuntos al mismo tiempo? Entonces, revisamos uno, por ejemplo, dice 120 egresados trabajan en el campo de la educación. ¿Qué no debemos hacer? Yo digo 120, bueno, entonces 120 acá. No, eso no debemos hacerlo. ¿Y por qué no? Pues no debemos hacerlo porque resulta que son 120 los que pertenecen, son 120 los que pertenecen o los que trabajan en el campo de la educación. Significa que si yo sumo este dato con este dato, con este dato, con este dato, si yo sumo esos 4 datos, el resultado es 120. Pero entonces tenemos muchísimas posibilidades ahí. Entonces todavía no podemos hacer esa parte. Revisemos entonces lo siguiente. Luego me dice, bueno, entonces voy a seguir revisando. Luego me dice, 70 egresados trabajan en el campo de la salud. Lo mismo, yo no puedo sumar esto, esto, esto y esto, porque resulta, no puedo colocar el 70 acá, está mal colocar el 70 acá, porque resulta que el 70 es la suma de los 4 resultados. Este resultado, este y este, es lo que me da 70 en mi caso. Y luego me dice lo mismo con el otro, 160 egresados trabajan en el campo de la tecnología, o sea que si sumamos estos 4 valores, el resultado debe ser 160. ¿Cuándo cambiaría una vaina de estas? Si me dijera 70 egresados trabajan únicamente en el campo de la salud, bueno, ahí sí coloco el 70 acá, porque me dice la palabra únicamente, significa que es ahí y en ninguna otra parte. Entonces, si quiero que me digas, abre el micrófono y cuéntame cuál de la información que tú ves acá puede hacer referencia a esto que estoy rayando acá, es decir, a la intersección de los 3 conjuntos, o sea, que pertenezca tanto al conjunto E como al conjunto S como al conjunto T. ¿Cuál de toda esa información es la que pertenece a los 3 conjuntos específicamente? Cuéntame. El 5. El 5. 5 egresados trabajan en los 3 campos. O sea que tú, ¿qué vas a hacer? Acá vas a colocar el número 5. Listo. Entonces yo digo, bueno, ya, terminé esta parte. Vamos con la siguiente parte. Entonces tú dices, por ejemplo, sigue buscando ahora. La palabra tanto es un sinónimo del y, entonces es una intersección. 15 egresados trabajan tanto en el campo de la salud como en el campo de la tecnología. O sea que acá la intersección entre los dos conjuntos, que es todo esto, debe dar como resultado 15. Entonces vuelve otra vez la misma recomendación. No es colocar acá el número 15. No, no es colocar acá el número 15. 15
es toda la intersección, pero ya tenemos 5. Entonces quiere decir que me quedan faltando 10 elementos para completar la intersección. Luego dice 30 trabajan tanto en el campo de la educación como en el campo de la tecnología. Es otra intersección. Abre el micrófono. La intersección entre qué conjuntos, ya tenemos esto. Estos 30 es la intersección entre qué conjuntos y qué conjuntos, porque dice tanto en el campo como tal, sí significa que estamos hablando de la intersección de dos conjuntos. Abre el micrófono, cuéntame. ¿Es la intersección entre cuál y cuál? En la de lo siento. En la de tecnología y salud, Exacto. Es decir, el conjunto T con el conjunto E. con el conjunto E. Sí, porque habla desde Sí, sí, educación y y salud, tecnología. No, tecnología. acá Sí, 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 educación y entiendo. tecnología. Listo, no te preocupes. Educación y tecnología. Es decir, que ¿qué número viene acá? Me falta el número entonces que viene acá. ¿Qué número colocamos acá? Ya sabemos que son 30. La intersección es 30. Es decir, ¿qué número viene acá? 25 no, porque ya tenemos 25. 5. Exactamente. Ese es el análisis que tienes que hacer con cada uno de ellos. Entonces ya tenemos 5. Ah, pues me faltan 25 para completar los 30. Y por último me dice acá que hay 20 egresados que trabajan tanto en el campo de la educación como en el campo de la salud. Es que yo este día lo coloqué donde no era. Este era salud y tecnología. Salud y tecnología, es decir, que acá, dame un segundo. Yo borro esto acá. Este día lo coloqué donde no era, disculpa. Este 10 viene acá. Listo. Y ahora sí. Eh, Y luego, por último, me dice 20 egresados trabajan tanto en el campo de la educación como en el campo de la salud. Entonces ya tenemos 5, pues ya sabes ahí entonces qué número es el que va ahí. Y así es como tenés que hacer en cada caso. Entonces acá el número que viene acá, el número que me hace falta acá, ¿cuál es? El Son 15. 20, el 15. Listo. Luego de avanzar con esta parte de las intersecciones, ahora sí la respuesta para este señor, para ese señor y para este señor, la respuesta es única. Si hubiéramos empezado por acá, entonces nos podríamos enfrentar a una cantidad inimaginable de respuestas diferentes y en realidad solamente hay una respuesta correcta. En cambio, si lo hacemos de esta forma, nos damos cuenta que solamente vamos a enfrentarnos a una respuesta correcta. Listo. Entonces ahora la pregunta es, ¿y cómo hago entonces para encontrar la respuesta correcta? Pues vamos a revisar cuántos elementos pertenecen al conjunto E, cuántos elementos pertenecen al conjunto T y cuántos elementos pertenecen al conjunto S. Después de que hagas eso, entonces revisas cuántos elementos de todos los que están acá dentro de los conjuntos, sumando este, más el que vas a colocar acá y acá y acá, cuántos me quedan haciendo falta para completar los 300 que son los que debe dar el conjunto universal. Por ejemplo, aquí me habla 120 egresados trabajan en el campo de la educación. Entonces tú dices, ah, bueno, debo buscar el número que sumado con 25, con 5 y con 15, que también hacen parte del conjunto E, entonces significa que voy a buscar el elemento que esté acá, el número que me hace falta para que la suma de esos cuatro elementos me dé como resultado 120. Luego buscamos acá 70 egresados en el campo de la salud. Ah, bueno, debo buscar el número que sumado con 15, 5 y 10 me dé como resultado 70. Y luego acá 160, lo mismo. Debo buscar el número que sumado con 25, 5 y 10, que son los de tecnología, más este número que vas a colocar acá, el resultado de esa suma debe darme 160. Después de ubicar esos tres números, entonces revisas ¿cuántos elementos, cuánto me da la suma de todos los 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 números que tú ves ahí en el diagrama? Estos tres de acá y este de acá. Entonces sumamos esos 7 números y revisamos cuánto me falta para completar los 300. Si no me falta ninguno, entonces significa que ya, ahí quedó el conjunto ya bien organizado. Pero si me falta algún número para sumar los 300, pues ese número lo colocamos acá por fuera. Aquí entonces iría lo que falta
Acá va entonces lo que falta para completar los 300. Listo. Así queda el diagrama. Y luego lo que tienes que hacer es analizar cada una de las preguntas. Pregunta 1. ¿Cuántos egresados no trabajan en ninguno de los 3 campos laborales? Ah, pues precisamente es el número que me falta aquí afuera para que la suma me dé 300, que no está ni dentro de E, ni dentro de S, ni dentro de T, lo que llamamos el complemento de la unión de los 3 conjuntos. Listo. Y lo colocas así, das la respuesta ahí. ¿Cuántos egresados trabajan en el campo de la educación y de la salud? Cuando me dice educación y salud, yo reviso acá uno que pueda, Educación y salud significa que son una intersección. ¿Cuál es la intersección? Educación y salud, son estos. Pero mira lo que dice, ¿cuántos egresados trabajan en el campo de la educación y de la salud, pero no trabajan en el campo de la tecnología? Ah, entonces debo quitar el que marqué con tecnología. Es decir, como me dice que no trabaja en el campo de la tecnología, debo quitar este, porque estos 5 sí trabajan en el campo de la tecnología. Y así es como debes analizar cada uno de de los ejercicios que están ahí. ¿Cuántos egresados trabajan exactamente en 2 campos laborales? Este me sirve. Cuando me dice exactamente en 2, ah, pues me sirve este de acá. Dejé de color. Me sirve este de acá. Me, s- me sirve este de acá también. Me sirve este de acá. Y me sirve este de acá también. Entonces, estos 3 me sirven. No me sirve este porque se trabaja en uno solo. No me sirven estos porque también trabajan en un solo campo laboral. No me sirve este porque trabajan en un solo campo laboral. No me sirve este porque no trabaja en ninguno de los 3 campos laborales. Y tampoco me sirve este porque estos de acá trabajan en los 3 campos laborales. ¿Listo? Entonces, por eso, las preguntas están directamente relacionadas con las operaciones entre conjuntos. Simplemente acá lo que tienen que hacer, lo que tenemos que hacer, es identificar los valores, reconocer los números que van acá en cada elemento, leer con calma cada pregunta y contestar explícitamente cada pregunta. Y no es necesario, es más, ni siquiera es necesario que escribamos exactamente cuál es la operación representada, o en este caso lo que tenemos que hacer, sí o sí, lo que tenemos que hacer es acá representar ese diagrama de Venn como tal. Porque acá me dice, representar la información en un diagrama de Venn-Euler. Listo. Eso que acá estamos haciendo acá es lo que tenemos que hacer. Solucionar los interrogantes, listo. Y acá es donde tenemos que hacer un video de no más de 5 minutos explicando de qué manera ustedes desarrollaron este punto hace referencia al punto uno, es este punto. Es decir, cómo hicieron para organizar este conjunto. Entonces ustedes van a ir leyendo y van a escribir, bueno, aquí voy a escribir el número 5 porque son 5 estudiantes 5 egresados que participan o practican de los 3 campos laborales. Y ahí dice punto uno y la solución de los ejercicios al punto 2. O sea, van a explicar cómo solucionaron el punto uno y van a explicar cómo solucionaron el punto 2, cómo solucionaron las preguntas y cómo hicieron el diagrama de Venn-Euler. Así es como debe aparecer el video, ¿no? Por favor, les pido encarecidamente que ese video que ustedes van a enviar, si lo van a subir a YouTube y lo van a dejar como privado, entonces recuerden que me dejan el correo de la UNAD, carlos.a.gonzalez@unad.edu.co, para que yo lo pueda observar, porque a veces dejan el enlace, pero no lo dejan como privado y no puedo acceder a él. ¿Listo? O si lo dejan guardado de Teams, pues yo puedo acceder a él sin ningún problema. Listo. Entonces, cuéntenme si hay alguna duda con respecto a este ejercicio o con respecto al video. Sí, ¿No? yo tenía una duda con respecto al video. No Ah, ok. sabía qué tenía que explicar en el video. Ah, pues sí, es el mismo punto. Lo que pasa es que a veces uno no entiende ahí cuando dice el punto uno, a veces piensa uno que es el punto uno del ejercicio, o sea, el punto uno del taller, de la tarea. Entonces uno dice, pero ¿cómo va así que va a explicar el punto uno? No, el punto uno hace referencia a este punto uno y a este punto dos. Es decir, al diagrama solamente es explicando el punto dos
O sea, explicando la guía, el punto 2 de la guía como tal, esto que tenemos acá. No hace referencia al punto 1 de la guía, sino a los incisos 1 y 2 del punto 2, mejor dicho. ¿Sí? Eso es lo que tenemos que explicar nada más. Bueno, Muchas gracias, ok, ya entendí. del punto 3, perdón, creo que ese es el punto 3, ¿no? Yo estoy hablando del punto 2, del punto 3, que es este. Listo. El punto 4, el punto 13. O sea, lo que tenemos que hacer es explicar esos dos ejercicios como tal. Y el punto 4 como tal es exactamente igual al punto número 3. Lo que pasa es que acá están escritos los datos de manera explícita. Entonces, hagamos el diagrama con mucho cariño, hagámoslo, puede ser en Word o en PowerPoint o háganlo en Paint y después de eso pasan el dato a su trabajo, a la plantilla de Word y después a PDF, bueno, no sé. Pero hagamos lo posible por hacerlo de buena calidad porque a veces las imágenes no son muy legibles como tal. Miren que si ustedes hacen el documento acá, ustedes acá no van a tener inconveniente para escribir ni nada, porque acá también hay formas en las que puedan escribir, hay insertar texto y demás. Entonces acá no hay problema. Entonces, por ejemplo, acá ubicamos como siempre acá, en la primero que hacemos es ubicar la intersección. Entonces acá, cuando ustedes coloquen acá en su trabajo, entonces lo primero que van a hacer es ubicar todos los que pertenezcan a la intersección de los tres conjuntos. Entonces acá es el mismo diagrama para todos y para todas. Entonces para las 4 y 5 incisos A, B, C, D, A, B, C o D, es el mismo diagrama para todos. Entonces ustedes revisen. Por ejemplo, acá dice persona 1, P1, pero yo no lo voy a ubicar de una vez acá en P1. No, primero ubiquemos esto. Primero ubiquemos los que pertenecen a los tres. Entonces, eh, entorno social, entornos de ilegalidad, pertenecen a dos. Primero ubiquemos a los que pertenecen a los tres. Claro que acá sí lo podemos ubicar uno por uno. La persona uno pertenece a deserción escolar. O sea que a la persona uno, digamos que acá es deserción escolar, entonces acá coloca P1. ¿Entiende? Listo. Aquí escribimos P1. P1. La persona 2 ya habla de tres entornos: deserción escolar, exclusión escolar y entornos de ilegalidad. O sea que la persona 2, cuando ustedes lo hacen acá insertando texto, yo lo hago así para agilizar. La persona 2 debe ir acá, P2, debe ir acá en la intersección de los tres conjuntos. La persona 3, ninguna de las anteriores, o sea que la persona 3 va por fuera de los tres conjuntos. Persona 3. La persona 4, entornos de ilegalidad. Entonces ahí ustedes van ubicando y dense cuenta que en realidad no es difícil ubicar estos datos ahí. Ubicarlos uno por uno no es difícil. Simplemente exclusión social y entornos de ilegalidad, por ejemplo acá, significa que pertenece a la intersección de los dos conjuntos, a la intersección de los dos conjuntos. Pero entonces, acá, segundo, no pertenece a los tres conjuntos. Cuando dice, por ejemplo, no sé, acá, digamos que este sea deserción. Exclusión que sea este, exclusión. Y entornos de ilegalidad, digamos que sea ese. Cuando ubiquen esto, si usted dice acá, si acá les dicen, por ejemplo, deserción escolar y exclusión escolar, esta persona P7 está dentro de estos dos: deserción escolar, que es esto, y exclusión social, pero no lo van a colocar acá, viene es acá, en la intersección de estos dos conjuntos, pero no en la intersección de los tres conjuntos. Pertenecen solamente a dos conjuntos. ¿Listo? Entonces así es como tenemos que ubicar estos datos. En realidad, miren que no es complicado. Cuando me dice acá, por ejemplo, exclusión social, entornos de ilegalidad. Exclusión social, entornos de ilegalidad. Ah, o sea que viene acá. Aquí ubicamos la persona P7. ¿Cuál era? Ah, esta, la persona P5. Exclusión social, entornos de ilegalidad. P5. Listo. Cuando nombra un solo conjunto, entornos de ilegalidad, por ejemplo, la persona 4,
debe ir ubicado en el conjunto de entornos de ilegalidad. Eso ustedes lo ubican como lo quieran ubicar. A este le pueden llamar A, este B o C, y lo pueden ubicar a este arriba. Eso no importa. Entonces, lo importante es que lo hagamos bien acá. Y listo. Después de que ustedes tengan todo el conjunto formado, entonces lo que tenemos que hacer es contestar las preguntas, ahí sí correspondiendo a cada una de los ítems que están acá. Ah, bueno, aquí me dicen, ¿no? Que el conjunto A tiene que ser exclusión social. Yo lo hice mal acá. Este conjunto debe ser exclusión social. El conjunto B, este debe ser el conjunto A. El conjunto B debe ser deserción escolar, o sea, este conjunto debe ser el conjunto B y este conjunto debe ser el conjunto C. Listo. Cada quien responde sus preguntas. Resolver la letra escogida, responder las preguntas. Hice la pregunta acá a cuántas personas, ya me hablan, es de cuántas. ¿Cuántas personas identificaron solo la exclusión social? Cuando me dice solo la exclusión social, está hablando que está presentando solamente este conjunto, ningún otro, solamente él. Entonces contamos simplemente es hallar el cardinal de ese conjunto ahí, de eso que acabamos de rayar, contar cuántas personas pertenecen ahí y listo, ahí ya termina el ejercicio. Con cada uno de ellos respondemos las tres preguntas. En esta parte de este ejercicio, bueno, aquí me habla de un análisis, ¿no? Resolver las preguntas y realizar un análisis de los estudios mediante un texto de conclusiones apoyándose en los resultados obtenidos en la parte del ejercicio 2, es decir, apoyados en este punto. ¿Qué van a hacer entonces? Cuando yo vea esto, si yo veo, por ejemplo, eh, que la deserción escolar es la que mayor cantidad de personas tiene, entonces yo puedo escribir una conclusión teniendo en cuenta eso. Ustedes tienen su diagrama, entonces ustedes escriben una conclusión, unas dos o tres conclusiones con respecto a los resultados que ustedes obtuvieron. Entonces lean el texto de qué se trata, lean esto muy bien de qué se trata, esta parte de acá, de qué es que se trata cada una de estas cosas, de estos elementos que estamos trabajando acá, qué influencia tienen. Y entonces a partir de ahí, después de que hagamos el diagrama, hacemos las conclusiones. No se les olvide hacer esa parte porque resulta que acá se califica, en el entorno de evaluación se califican dos partes. Se califica por un lado que haya hecho el diagrama, o en tres partes. Por un lado que haya hecho el diagrama. Por otro lado que haya respondido los tres incisos las dos preguntas o tres preguntas que les hagan ahí a cada uno. Y por otro lado que haya hecho las conclusiones como tal. Si omitimos uno de ellos, entonces pues, se calificará solamente la tercera parte las dos terceras partes del ejercicio. Bueno. En este momento díganme si tienen alguna duda con respecto al trabajo como tal. Ya lo que corresponde a la explicación del taller como tal, ya hasta ahí vamos. Pero entonces sí me gustaría saber si tienen alguna duda con respecto al trabajo como tal. Si alguien tiene dudas, pues si tiene el taller ahí, puede proyectarlo y puede compartir su pantalla y yo le doy la explicación. Si no, entonces pues dejamos ahí. Voy a subir la grabación de una vez a YouTube, al canal de YouTube de la universidad. Voy a compartir desde una vez el enlace ahí en el grupo de Teams para que tengamos acceso a él. Y esta noche aprovechen para terminar, entre hoy y mañana en la mañana aprovechen para terminar lo que les falta. Yo mañana en la tarde me siento a revisar todas las realimentaciones que hagan falta para que ustedes el sábado ya puedan subir sin ningún problema su trabajo. O sea, Profe, no van a esperar hasta el domingo a última hora. Recuerden que la fecha límite es el domingo, ¿no? Dime, la asistencia. la asistencia se llena directamente en Teams, o sea, ya no la lleno yo. La tomo de Teams porque acá el mismo software me da la asistencia y también la llenan ustedes desde el campus, ¿vale? Yo ahorita les comparto el enlace que aparece ahí. Me da un plazo como de 12 horas para que la llenen, 12 o 24 horas para que la llenen. Listo, entonces les agradezco muchísimo. Voy a parar la grabación en este momento.